de Él. Dios nos llamó a eso, a disfrutar del Señor. A pesar que hemos orado, a pesar de muchos problemas, muchas dificultades que podamos nosotros enfrentar, pero lo hacemos de alguna manera con heridas, aflicciones, pero lo hacemos con amor a nuestro Dios. Amén. Amén. Y con esto me toca decirle nomás que pasaremos por grandes aflicciones. Por grandes aflicciones, amados hermanos, y las aflicciones son los que nos van a enseñar a acercarnos más a Dios. Amén. Pareciera que las aflicciones son mejores que las bendiciones, por decir, que la prosperidad, porque la prosperidad nos olvidamos del Señor. Pero la aflicción es donde nosotros nos acordamos de nuestro Dios. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Así que benditas son las debilidades que nos aquejan. Benditas son las debilidades, hermanos. Por ellas Dios nos engrandece. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros vamos a pasar un tema que dice, ¿qué es el Evangelio? Una pregunta para todos nosotros. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué se le viene a la mente? Una buena noticia. Una buena noticia, sí. ¿Ya? ¿Buena noticia de qué? La salvación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? De Cristo, ¿cierto? Es el Evangelio. Es Cristo, hermano, hecho palabra. Si de alguna manera, hermano, si nuestro Señor caminó por aquellos lugares de Israel, caminó, era la palabra misma, que salvaba, que sanaba, que bendecía. Él es la palabra. Y todo lo que hay en el Evangelio, hermano, en esta escritura, es Él. Todo, de principio hasta el final, es Jesucristo. No hay nada, hermano, que no haya en la Biblia que no sea de Él. Y eso vamos a hablar nosotros del Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, es lo que habla de Cristo, habla de la salvación y no de otra cosa. Aprendamos bien qué es lo que es el Evangelio para poder predicarlo. El Evangelio, hermano, no es mi testimonio. Amén. No es lo que yo fui antes o lo que era o lo que soy. Sino el Evangelio es de Cristo. Y tenemos que presentar a las personas que le predicamos no nuestro testimonio, sino a Cristo, al Señor, para que crean en el Evangelio. Gloria al Señor. El Evangelio no es prosperidad para la gente. El Evangelio no se predica como una solución para la vida del borracho, del drogadicto, de un matrimonio desintegrado. Porque ¿quién no quiere eso? Todos, ¿cierto? Todos quisieran ser bendecidos. Pero eso es, hermano, eso es vender el Evangelio. Vaya a la iglesia y Dios le va a resolver el problema de su familia. Vaya a la iglesia y Dios la va a sanar de esa enfermedad. Vaya y va a sacar a su hijo de la droga. Que han ocurrido bendiciones acá dentro de los hijos de Dios, sí. Dios ha fortalecido los matrimonios, Dios ha fortalecido, ha sacado a los drogadictos, gente, ¿cierto? Que vivió en terribles condiciones, ¿cierto? Pero eso no es, hermano, no es lo que realmente nos dice la Escritura. La Escritura representa a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tengamos que predicar el Evangelio, amados hermanos, a cualquier persona, sabemos que tenemos que
por medio de un diálogo, de una conversación, así como Jesucristo conversó con aquella samaritana, ¿cierto? Llegó a la conclusión de que ella supo que realmente con el que estaba hablando era el Salvador. Amén. No vendamos el Evangelio, como lo decía anteriormente. No es por nuestros testimonios que nos pasa, sino que tenemos que dar las buenas nuevas de salvación para el pecador. Y hay que decirle, como dice la Escritura, que están muertos en delitos y en pecados. Y que si no se arrepienten, se van a condenación. Podemos conversar con las personas, pero siempre te quiero llegar al punto de ofrecerle realmente el Evangelio tal cual es. Porque si no, vamos a tener mucha gente acá, hermano. Cada uno va a querer milagro, bendición y prosperidad. Pero después esa emoción, como no la consiguen, se van a ir. Y nosotros vamos a ser predicadores realmente nefastos. Predicadores que a Dios no le gustan. Porque no somos sinceros con la gente. No somos sinceros con las personas. Tenemos que decirles que son pecadores y que tienen que arrepentirse. Amén. Y entonces vienen las buenas nuevas de salvación para el humilde. ¿Y qué debo hacer entonces si me voy al infierno? Y ahí ofrecemos a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y que le puede perdonar y que le puede bendecir. ¿O estoy equivocado? El evangelismo de hoy en día, hermano, está totalmente errado. Porque llama con cruzadas de milagros, llama con prosperidad, llama con resolver todos sus problemas. Es la mercadotecnia de ahora, hoy en día, a través de la alabanza. Grandes hermanos que, ¿cierto? Han visto ustedes estos músicos y estos grandes conciertos, que al final no tienen nada de Dios. Puro marketing, puro mercadotecnia. Y podemos ver esas iglesias grandes, inmensas, con 3.000 personas. Pero que están a base de ¿qué? De emocionalismo. Y no a base de la palabra, Señor. Más vale 5 personas, hermanos, en la palabra y el fundamento de Dios, que miles ganadas, hermanos, muchas veces por la prosperidad, por la bendición y por las mentiras que a veces les entregamos. Porque tratamos de vender, hermanos, el Evangelio. No tenemos, hermanos, que agradar a las personas. Tenemos que hablarle con la verdad de las Escrituras. Como muchas veces ha dicho el pastor, el Evangelio duro del Señor, por decirlo, no vende mucho, pero sí es el Evangelio de la prosperidad y del milagro. Entonces, ¿cuál es el centro del mensaje de la iglesia? ¿Quién es? Cristo. Es Cristo. El Señor. ¿Y qué dijo el Señor? El que lo toma a su cruz no es mi discípulo. Así de simple, eso es lo que dice el Señor. El otro día decía el mensaje, también quieren irse ustedes porque les digo la verdad, porque todos huían y ustedes, discípulos, quieren irse también. ¿Y qué dijeron ellos? Solamente tú tienes palabra de verdad. No es fácil, hermano, predicar un evangelio puro, fundamentos puros del Señor, sino que el problema, amados hermanos, que nosotros queremos ser azúcar para la gente. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que somos sal. ¿A alguien le gusta echarse un montón de sal en la boca? ¿Cómo se siente? ¿Cierto? Pero es agradable cuando se le echa un poquito a las comidas, ¿no? Es el condimento especial y sanador y fortalecedor.
Tiene que comer la sal como corresponde, amados hermanos. Amén. Dando el dato. Porque hay algunas andan desmayando por ahí y andan con calambre porque le falta sal. Porque a los médicos le quitan la sal, le quitan el agua, le quitan de todo, hermano. Claro, está trayendo todo de minucho. Tiene que tomar agua, tiene que tomar sal, hermano. Tiene que comer grasa. Hay que dejar el pancito nomás y tantas cosas por ahí. Claro. Echan un poquito de mantequilla y así un pedazo de pan. Y somos adictos a eso, ¿ah? ¿Eh? Dios mío, que Dios nos bendiga. Pero el pan del cielo es el que nos bendice. Amén. Y esta es la palabra del Señor que viene sazonada con toda su verdad, amados hermanos. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Cristo. Quizás no hay pregunta más fundamental que los cristianos, particularmente los evangélicos, podamos hacernos. Recientemente planteamos una pregunta en el muro del Facebook y recibí una gran variedad de respuestas. Algunos me dijeron que el Evangelio es buena noticia, otros que el Evangelio es amor, uno más que el Evangelio es Jesús murió por mis pecados y aún otros que el Evangelio es Jesús, ¿cierto? ¿Por qué una variedad tan amplia de respuestas a una pregunta aparentemente sencilla y ciertamente elemental para la fe cristiana? ¿Por qué le hago esta pregunta? Creo que el asunto radica en que entendemos de maneras diversas la misma pregunta. En realidad, todas las respuestas que recibimos son correctas y reflejan una parte del mensaje evangélico. Sin embargo, cada una de ellas contesta desde diferentes perspectivas. Por ello, vamos a proponer 3 formas de contestar a esta pregunta, que a la verdad nos van a ayudar a tener una comprensión más integral del término. Primero, el Evangelio es una buena noticia, como dijimos, ¿cierto? Cuando preguntamos qué es acerca de cualquier cosa, lo hacemos de 2 maneras distintas. Por lo menos, en primer lugar, podemos estar preguntando qué tipo de cosa es. Y en segundo lugar, podemos estar preguntando cuál es el contenido. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué es un pastel? Podría estar preguntando qué tipo de cosa es un pastel. Es un alimento. ¿O de qué está compuesto un pastel? De harina, ¿cierto? De frutas, etc. En este primer punto trataremos de confesar qué tipo de cosa es el Evangelio. La palabra Evangelio proviene de un término griego que significa buenas noticias. Así el Evangelio es un anuncio o un mensaje, una noticia, de hecho, una muy buena noticia. Esa es la razón por la que no hablamos del Evangelio como un objeto o algo tangible. Se trata de un mensaje de carácter urgente, bueno en su naturaleza y divino en su origen. Ese es el tipo de cosas que es el Evangelio, es una buena noticia. Si a usted le dijeran, oiga, ¿sabes que están repartiendo canastos de mercadería allá de Unimar? Canastos llenitos. Están regalando en este momento. Oiga, ¿cómo correría la voz, Dios mío? ¿Sí o no? Así es. Llegaría hasta allá el abuelito, los nietos, todos van a buscar un canasto de... Pero ¿y el Evangelio? En donde muchos van al infierno. ¿Qué hacemos con el Evangelio, con esa buena noticia? ¿Tenemos rodadita? ¿O no nos interesa que los demás sepan? ¿O no nos sentimos suficientes salvos como para llamar a otra persona a la salvación? Oremos, ¿cierto? Oremos en ese sentido, amados hermanos. Gloria al Señor. Porque muchas veces por vergüenza, nos da vergüenza predicar. Segundo, el Evangelio es Jesús.
Ahora bien, ¿cuál es el contenido del mensaje? ¿Cuál es la noticia que se nos proclama en el Evangelio? Cuando el apóstol Pablo menciona por primera vez el Evangelio en la carta a los romanos, nos dice que el mensaje proviene de Dios. El Evangelio de Dios en el versículo 1, ¿y qué es? Es el mensaje, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David, según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 1, 3, 4. ¿Qué dice? ¿Cierto? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Después de esto, Pablo continúa describiendo su propio ministerio en términos del Evangelio. Es importante observar que no hay ninguna mención del ser humano en esta descripción. Cuando de dar una síntesis del Evangelio se trata, Pablo se enfoca en lo central y nos dice que el Evangelio es acerca de Jesús, no de nosotros. Amén. Del Señor, hablar del Señor. La iglesia debería estar llena, hermano, siempre hablando de Cristo. La iglesia tiene que ser Cristo céntrica. Gloria a Dios. Nunca saquemos a Cristo de nuestros pensamientos. Todavía más nos dice que es el mensaje de la persona y obra de Jesús, el Hijo de Dios, particularmente en el periodo comprendido entre su nacimiento y su resurrección. Gloria al Señor. Algo similar sucede en 1 Corintios 15. Ahí es donde Pablo presenta otro resumen del Evangelio y lo hace en los siguientes términos. Quince, 3, 4. Primero Corintios 15, 3, 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gloria al Señor. Una vez más, es importante destacar que aunque en este caso hay una mención del beneficio del ser humano, obtiene la obra de Cristo. Más de esto abajo, no obstante, el énfasis sigue siendo Jesús. Aquí Pablo enfatiza particularmente la muerte y resurrección de Jesús, la obra gloriosa desde el mismo nacimiento, por decirlo, hasta en la cruz, ¿cierto? Es algo maravilloso lo que Cristo hizo por cada uno, por ti. Gracias, Padre. Si tú hubieras sido el único pecador aquí en el mundo, Jesús hubiera venido igual. De esa misericordia, de esa gracia. Amén. De su amor, no por lo que hayamos hecho nosotros por Él. Tanto Dios nos ama. Gloria al Señor, que Dios entregó a sí mismo por nosotros. Eso es lo que siempre, ese conocimiento, debemos atesorarlo y llenarnos de conocimiento de lo que realmente hizo Jesús, ¿cierto? Lo que Él hizo en el fondo. A pesar que nosotros, como decía en el estudio, somos beneficiados. Pero Él hizo la obra por nosotros. Nosotros incluso aquí en la tierra no hacemos nada. Siervos inútiles. Amén, así es, Señor. Siervos inútiles somos. Porque de todo lo que hacemos, Dios ya lo hizo, Así es, ¿cierto? gloria a Dios. En su vida aquí en la tierra. De manera que la buena noticia, el mensaje que se nos anuncia en el Evangelio, es una persona.
¿Quién es esa persona? Jesús, el Hijo de Dios. En el Evangelio se nos anuncia quién es esa persona, qué es lo que ha hecho, principalmente en su encarnación, muerte y resurrección. Jesús es el Señor, es la buena noticia. Él es el gran mensaje que proclamamos. Él es el contenido del Evangelio. Ahora consideremos asimismo las palabras de Jesús para describir el reino de Dios. Mateo 13, 44. ¿Qué dice? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido allí en el campo, que al encontrar un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, el reino que Jesús inaugura en las vidas de los hombres por medio del Evangelio es un tesoro. ¿Cuántos tienen un tesoro en el corazón? ¿La verdad es un tesoro en tu vida? Lo cuidas así como cuando uno anda con una medallita de oro, ¿cierto? Se la va agarrando, ¿sí? Anda en el centro y se la agarra cada rato, o la billetera, la cartera, cada rato, ¿cierto? ¿Celular? Y eso que andamos con 2 lucas para eso. Oye, ando pendiente de mi cartera, no me da una luca. Si nosotros tuviéramos que pesar a Jesús con todo lo que existe, ¿quién pesa más? Jesucristo. Nos tocaba el corazón si realmente está Cristo en mi corazón. Ayúdanos. O si prefiero más a Cristo que todas las cosas del mundo. Hay tanto por orar, hermanos. Amén. Para que el Espíritu Santo nos pueda entregar cuán valioso es Cristo en nuestro corazón, amados hermanos, para dejar de pecar. Ayúdanos, Señor Jesús. Porque cuando pecamos, amados hermanos, es cuando vemos a nuestro Dios como pequeña cosa. Ese es el problema. Pero cuando engrandecimos a Dios, por decirlo, porque no puedo engrandecerlo, sino que el Espíritu Santo puede engrandecer a Dios en nuestros corazones. Y podemos así estar saliendo de los pecados, amados hermanos. Cuando ponemos a Cristo allá afuera, como la iglesia de la Odisea, yo no necesito nada más, tengo de todo seguir, y tenemos a Cristo afuera. Un tesoro tan valioso que vale la pena dejarlo todo para encontrar alegría solamente en Él. Ese tesoro consiste en Cristo mismo. Él es el premio. Él es el galardón para ti, amados hermanos. Atesóralo en tu corazón. Óralo. Más que una lista de peticiones largas que tú tienes. Ora para que la voluntad de Dios se haga en nuestros corazones. El Evangelio es una buena noticia. Y esa buena noticia es una persona. Y lo que esa persona ha hecho, Jesús, es realmente el Evangelio. Gloria a Dios. Tercero. ¿Y otro punto que dijo usted cuál era? La salvación, ¿cierto? El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Habiendo dicho lo anterior, la pregunta que resta es, ¿cómo se relaciona ese Evangelio con nosotros? Si el Evangelio es un mensaje que se le anuncia a los seres humanos, ¿qué beneficios tenemos nosotros en él? Romanos 1:16, ahí Pablo responde
a esto cuando dice, ¿qué dice ahí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los griegos. Amén. Porque no me avergüenzo Amén. del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, de judío primeramente y también a Dios. Así como el Evangelio es una noticia y su contenido es la persona de Jesús, también es a los seres humanos pecadores el poder de Dios para salvación. Dios nos anuncia en el Evangelio que la obra de Jesús es una obra de redención suficiente para cubrir la culpa por nuestros pecados, trasladarnos a su reino. Y transformarnos en sus hijos amados. Dios se da a sí mismo en el Evangelio a los hombres, en la persona de su Hijo, para venir y salvarnos gratuitamente de todo mal que merecemos justamente. Muchos hermanos van a ir al infierno, pero usted va a ir al cielo por creer en nuestro Señor Jesucristo y por recibir realmente la obra gloriosa de Dios en sus corazones. Sin embargo, el Evangelio nos anuncia que el beneficiarse de la obra salvífica de Dios en Cristo requiere del instrumento de la fe. Es por ello que en el versículo 17 de Romanos Pablo dice, en el versículo 17 de Romanos 1, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dios requiere de los hombres que se vuelvan de su pecado y confíen en la persona y obra de Jesús a fin de que reciban todas las bendiciones que Él ha ganado y que nos son anunciadas en el Evangelio. Gloria a Dios. No te digo que si quieres verás la gloria de Dios. Es creer, hermano, y buscar todas estas bendiciones a través de las Escrituras. Cuando los hombres se arrepienten y creen en el Evangelio, el reino de Dios es establecido en sus corazones. Ellos son librados de la ira y del poder del pecado, y Dios se entrona como Rey y Señor sobre sus vidas. Por eso Marcos describe así la proclamación. Marcos 1, 14, 15. Aquí Marcos describe así la proclamación de Jesús al inicio de su ministerio terrenal. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el mensaje de nosotros para los pecadores? Que se arrepientan, ¿cierto? Se vuelvan al Evangelio para recibir perdón de pecados y la salvación de nuestro Dios. Es el mensaje, amados hermanos, que es a través de este Evangelio maravilloso. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es Cristo, es salvación. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. Primer punto, ¿cierto? La mejor noticia de todas. No es el 10% en la televisión. ¿Cierto? O la lotería. ¿A cuánto le gustaría, no? 3.000, 4.000 millones de pesos. Hermano, sacaría una platita.
Pero algunos recibieron la salvación y tiene la cara de caballo de palo. Gloria al Señor. Oremos para que sepamos realmente qué es el Evangelio en nuestra vida. Es más que estudiar, hermano, es más que tener grandes estudios. Es ver qué realmente es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, la mejor noticia de todas. El Evangelio es la persona y obra, particularmente la encarnación, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvar pecadores. Amén. Librándola de las consecuencias eternas y del poder del pecado. Y Jesucristo es el centro de este mensaje. Él es el origen y el fin de esta buena noticia. Es por Él y para su gloria que proclamamos el Evangelio. ¿Cierto? Para Él servimos poder predicar el Evangelio. Y de manera extraordinaria se nos ofrece la maravillosa bendición de conocer a este Jesús cuando escuchamos, entendemos y creemos este Evangelio. Entonces damos gracias por este gran Evangelio que nos salvó, hermano, de una condenación eterna. Amén, Señor. Gracias. Imagínense, mucha gente ya ha muerto y está sin conocer a Jesús en una eternidad en el infierno. Y nosotros, al día en que creemos en la palabra del Señor, somos salvos. Por lo tanto, todos los días tenemos, hermano, la bendición de dar gracias a Dios por la salvación. Amados hermanos, creer en la salvación es la fortaleza. Amén. Es tu fortaleza. Amén. No es la cartera. No es tu casa en tu trabajo. Ni el pan que comes. Es el plan de salvación. Amén. ¿Por qué a veces estamos tan fríos en las oraciones? ¿Por qué ya estamos tan fríos en la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no cenamos con el Señor. No tenemos una comunión con Él. No nos acordamos de lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros hacemos la Santa Cena una vez, ¿cierto?, al mes. Como recordatorio, como cuerpo de Cristo. Pero este acontecimiento nos tenemos que acordar todos los días. Amén. Porque es el sustento. Así es, Señor. Cuando nos acordamos de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo es cuando caen las lágrimas y el corazón se humilla y el corazón se entrega. Gloria a Dios. Es en ese punto en donde hay perdón de pecados, Gloria a Dios. cenando con el Señor. Dios tiene que ser importante en cada uno de nosotros. Señor. Olvidémonos del mundo y entronemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Olvidémonos de nosotros, Aleluya. porque jamás vamos a encontrar gozo, jamás, hermano, vamos a encontrar energía, jamás vamos a encontrar salud en otros lados, sino en nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio para salvación, restauración y sanidad de nuestro corazón. ¿Lo harás? Buscarás a Dios Amén. antes que te acuestes. Amén. Buscarás a Dios en la mañana. Lo harás, hermano. Así es, Señor. Él es el motivo del por qué estamos aquí. Amén. No es para agradar al pastor ni a los presbíteros, no es para agradar a la iglesia, no es para agradar a nadie. Esto es para agradar a nuestro Señor, al que nos dio la vida, la salud espiritual.
Nos compró a precio de sangre. Y Él es dueño de nosotros. Dios. Que Dios nos ayude. Oremos.